Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de historia del Perú. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes en casa y sus familiares. Recuerden que pronto todo esto va a pasar si nos cuidamos a nosotros mismos y también a nuestros familiares. Bien, el día de hoy vamos a culminar con la parte final de un tema que ya hemos venido tocando en dos veces anteriores, en dos puntos diferentes. Es acerca de esta llamada República Aristocrática. El día de hoy trabajamos la tercera parte de la República Aristocrática. No debes olvidar que ya ampliamente hemos visto qué significa, por ejemplo, oligarquía o qué entendemos en esta época por aristocracia, el grupo de familias más poderosas de nuestro país que van a controlar todos nuestros recursos. Recordando que luego de la guerra con Chile, el salitre, el guano se acaba. No tenemos fuente principal y quedamos en bancarrota. Pero luego van a surgir dentro de la naturaleza peruana, dentro de esta bella tierra que nos brinda todo lo que tenemos, por ejemplo, en materias primas. Va a surgir la minería, va a surgir el caucho, el petróleo, que nos va poco a poco resurgir económicamente aquí en Sudamérica, aquí en la parte de nuestro país, donde muchos hermanos nuestros en esa época van a aprovechar y van a trabajar en grandes haciendas. Estas haciendas, por ejemplo, azucareras, que van a ser controladas por familias oligarcas o muy poderosas. Y hemos visto también, en algunos casos, la explotación que sufrían nuestros hermanos indígenas en la parte de la selva, por ejemplo, para la explotación del caucho. En la parte andina, en donde hemos visto en los gamonales también. Esta parte de la República Aristocrática también trae un momento de opresión a nuestros hermanos trabajadores. Esta clase obrera que ya les mencionaba, que se le llama el proletariado. Y este mismo proletariado es que hemos estado observando desde la clase anterior, que va a luchar, va a combatir por obtener mejores condiciones, mejor salario, una mejor jornada de trabajo, no tan abusiva, no tan explotadora. ¿Y esto cómo? Imitando o gracias a la noticia de otros países como Estados Unidos, que logró su jornada de 8 horas en la ciudad de Detroit. Entonces, aquí en el Perú también va a repercutir y sobre todo en Lima se van a iniciar las llamadas huelgas, manifestaciones y se van a crear los primeros sindicatos como la Estrella de Panaderos del Perú, que se va a formar a raíz de estas manifestaciones por lograr cosas justas. Así como también hemos visto el gran Manuel González Prada, que va a ser el ideólogo, el anarquista, que va a formar o va a fundar el anarcosindicalismo, donde las masas obreras, la clase obrera, los trabajadores peruanos, los obreros peruanos, van a formar sus primeros sindicatos, por los cuales van a luchar también a favor de mejores condiciones de trabajo. Hemos visto también, por ejemplo, el primer mártir de esta lucha obrera que va a existir en nuestro país, quien fue Florencio Aliaga. Hemos visto ampliamente cómo poco a poco los recursos van a surgir, pero solamente van a ser controlados a través de los gobiernos de grupos o de familias muy poderosas. El día de hoy vamos a culminar con esta parte muy interesante de la República Aristocrática y sobre todo tocando el nombre de un presidente que luego vamos a ver en la parte también de historia del Perú. Es el señor Augusto B. Leguía, o mejor conocido como Augusto Bernardino Leguía. Recuerda que algunos personajes en la historia tendieron a abreviar su apellido, su nombre, porque no les gustaba. Por ejemplo, ahí tenemos a Augusto B. Leguía, no le gustaba su nombre Bernardino, entonces simplemente ya pasó a llamarse Augusto B. Leguía. Otro ejemplo muy claro es el del presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin D. Roosevelt, pero su nombre correcto original o completo era Franklin Delano Roosevelt. Entonces, para obviar esa parte que no le agradaba, simplemente llegó a llamarse Franklin D. Roosevelt. Entonces, de esa forma, Augusto B. Leguía va a convertirse en un personaje en esta época, nuestro presidente también, pero que luego, posteriormente de lo que vamos a ver a continuación en la clase, va a continuar en el gobierno por 11 años, a lo que se le va a llamar en la historia del Perú el oncenio de Leguía. Pero bueno, esa es otra parte de la historia que más adelante lo vamos a ver. Entonces, hemos hecho un pequeño resumen acerca de lo que ha sido la República Aristocrática, la 1 y la 2. Hoy nos enfocamos en la República Aristocrática en la parte final, en la tercera parte. Aquí en esta República Aristocrática ya
vamos a ver tendencias más marcadas de la lucha obrera, vamos a ver presidentes que van a estar un poco a favor de los obreros y también, ¿por qué no decir, un poco también a favor de sus propios intereses económicos? Y van a surgir en la parte económica y social muchas cosas que a continuación la vamos a ver. Atentos, por favor, no se olviden tomar nota de ello. Por ejemplo, en el primer gobierno de Augusto B. Leguía, Augusto Bernardino Leguía, ahí lo tienen en imagen, ¿de acuerdo? Vamos a observar diferentes cosas o puntos importantes que vamos a resaltar. Por ejemplo, este hombre llega al poder gracias a una alianza con el Partido Cacerista o el Partido Constitucional. Recuerda que Andrés Avelino Cáceres todavía mantiene su partido político y estos caceristas le van a dar la victoria final a Augusto B. Leguía para que logre llegar y convertirse en el presidente en esta época. Esto va a significar una oposición de los enemigos de Cáceres. ¿Quiénes eran los pierolistas? Sobre todo los hermanos de Pierola. Y estos, aunque tú no lo creas, van a llevar a cabo un plan para derrocar al gobierno de Augusto B. Leguía. En el año de 1909 se da un golpe de Estado que va a estar dirigido por Carlos, Isaías y Amadeo de Pierola. Obviamente son los hermanos del expresidente Nicolás de Pierola, muy recordado porque muchos lo llaman el traidor durante la guerra con Chile, y van a asaltar el Palacio de Gobierno y lo van a tomar prisionero a Augusto B. Leguía. Lo toman prisionero y le van a exigir bajo amenaza de muerte que renuncie y que firme esa carta de renuncia a la presidencia de la República, donde automáticamente convocarían a nuevas elecciones. Pero Leguía, aunque no lo creas, con pistola que le estaba apuntando prácticamente a él y varias, no solamente una, va a responder firmemente: no firmo. Esas palabras van a enardecer y enfurecer a sus captores, pero automáticamente el ejército y la policía de esa época van a ir al rescate del presidente de la República y en la Plaza del Congreso se va a desatar una total balacera en donde el ejército va a salvar a Leguía y va a matar a varios de los golpistas. Los leguistas en esta época lo van a llamar como el Día del Carácter. ¿Por qué el Día del Carácter? Por esa palabra férrea de decir no firmo a pesar de ser amenazado de muerte en ese instante. En esa época, entonces, en el año de 1909, se da ese golpe de Estado en donde la población va a apoyar a Augusto B. Leguía, su presidente, y va a apoyar al ejército también, y van a tratar de capturar y linchar a los golpistas, sobre todo los hermanos de Pierola, en este atentado que fue, afortunadamente para Leguía, fallido, y terminó con el rescate del presidente y la continuidad de su gobierno. Dentro de su gobierno tenemos hechos principales. Uno de los más conocidos es el incidente de la corona. Aquí te cuento rápido. ¿Qué pasó? En una celebración que ya teníamos un año más, luego de, bueno, la celebración acerca de la guerra con Chile de nuestros héroes, el gobierno chileno, tú recordarás que en esta época todavía estamos en crisis con ellos. ¿Y por qué estamos en crisis con ellos? Porque Tacna y Arica no los devuelven. No hacen el plebiscito para la votación que Tacna y Arica se quede en Chile o vuelva al Perú. Entonces teníamos una tensión y posiblemente estábamos ante una inminente nueva guerra con Chile en esta época. Aunque no lo creas, descaradamente, en la cripta de los héroes, donde reposan los restos de nuestros héroes nacionales, como Alfonso Ugarte, Miguel Grau, el coronel Francisco Bolognesi, el gobierno de Chile va a enviar una corona. Así es, una corona de bronce para la cripta de los héroes. Entonces, nosotros, al ver esto, como no nos devolvían Tacna y Arica y celebramos a nuestros héroes que lucharon en esta guerra, que dieron su vida y a pesar de que la perdimos, lo tomamos como simplemente un acto de burla. Y el ministro de Relaciones Exteriores, el gran Melitón Porras Carvajal, va a rechazar esta corona de bronce porque significaba para él y para nosotros los peruanos una burla del gobierno chileno hacia nuestros héroes que habían dejado la vida en esta famosa guerra que tuvimos con nuestro vecino país del sur. Otros puntos principales dentro de la guerra de Augusto B. Leguía, aquí tenemos el incidente de la corona, aquí es de la cripta de los héroes donde reposan los restos de nuestros héroes nacionales. Otro punto muy reconocido en este gobierno de Augusto B. Leguía es, por ejemplo, que vamos a estar a punto de tener guerra con distintos países vecinos. Por ejemplo, con Ecuador por territorio. ¿Esto por qué se debe con Ecuador? Porque Maynas era un territorio peruano, pero que Ecuador lo
lo quería controlar. ¿Y quién debía decretar el dictamen final? ¿A quién le iba a pertenecer? Al rey de España, pero el rey de España iba a favorecer al Perú, pero cuando vio que Ecuador casi le hace una guerra al Perú, prácticamente para evitar esta guerra intervino Argentina, Brasil y Estados Unidos, y por lo cual el rey no declaró al 100% acerca de Maynas para el Perú. Entonces no lo emitió esa declaración final. Con Colombia vamos a tener choques armados, ya directamente con el ejército y las tropas. ¿O por qué? Porque sus tropas van a ingresar a la región del Caquetá, que era una zona fronteriza con Colombia, pero que nos pertenecía a nosotros. El Estado en esta época va a enviar al célebre general y comandante Óscar R. Benavides, quien va a vencer a los colombianos en el combate de la Pedrera y se va a convertir como un símbolo o un héroe nacional también. Va a desalojar a los invasores colombianos desde esta región. Con los vecinos del Oriente vamos a firmar acuerdos limítrofes definitivos. Por ejemplo, con Brasil vamos a firmar el Tratado Río Branco, en el cual lamentablemente cedemos territorio. Y con Bolivia firmamos el Tratado Polo Bustamante, con lo cual también cedemos territorio. Estos tratados fueron firmados en el año de 1909 y era muy difícil porque estábamos al borde de la guerra con Chile y con Ecuador, y eso que con Colombia recién habíamos culminado, los habíamos desalojado también. Entonces, lamentablemente, vamos a ceder gran parte del territorio. Por ejemplo, las regiones del Acre y el Beni van a ser dadas a Brasil y a Bolivia. Para que te hagas una idea de cómo era el territorio y para que te dé un poco de cólera e impotencia, cómo es que nuestros políticos regalaban territorio, para mí una parte negativa en esta época del gobierno de Leguía. Mira el mapa del Perú. Todo eso de lila o de color morado, como quieras llamarlo, esa zona era peruana, incluso la verde, incluso la celeste, incluso la naranja, la de color anaranjado. Esas zonas fueron cedidas a los países vecinos. El Perú todo eso lo tenía. Todo ese territorio antes era parte de nosotros, pero que poco a poco, por conflictos o por no llegar a una solución buena o por no defenderla férreamente, lamentablemente entregamos todos esos territorios a nuestros vecinos. Lamentablemente el territorio, la geografía peruana fue acortándose poco a poco y solamente tenemos lo que es el mapa actual de nuestro país, ya como está, luego de haber cedido tanto territorio en esta época. En la parte social van a crecer los movimientos obreros y, por ejemplo, van a conseguir, luego de estas luchas y huelgas, manifestaciones, paros también, la ley de accidentes de trabajo. En el gobierno de Leguía se va, por ejemplo, decretar que por cada empresa, por sectores, el azucarero, en la parte andina, los gamonales, los textiles, van a pagar a los trabajadores cuando sufran un accidente. Y esto va a ser beneficioso para ellos, lo cual les van a aplaudir, pero luego que tuvieron que salir a protestas, huelgas y manifestaciones más importantes, como la de abril de 1912 en el Valle de Chicama, donde en la hacienda de Casa Grande, uno de los centros agroindustriales más grandes del país, los trabajadores o la clase proletariada, los obreros, llegaron a rebelarse. Otro de los hechos principales, ahí como vamos a ir observando, ahí está, vamos a ir, por ejemplo, analizando acerca de los siguientes puntos en el gobierno de Leguía. Se van a comprar los primeros submarinos y ametralladoras y aviones. Recuerden que estamos en el siglo XX, necesitamos modernizar nuestro ejército y los inventos como estos ya logran aparecer. Se da el cruce de los Alpes por Jorge Chávez Darnell, quien va a morir en acción en el año de 1910. Jorge Chávez va a intentar cruzar ítalo-peruano, va a intentar cruzar los Alpes suizos en el año de 1912. Entonces, lamentablemente con este biplano monoplaneador va a accidentarse y no va a lograr su objetivo. Y este hombre en homenaje es aquel que aparece en el billete que tenemos en uno de los billetes que tenemos de 10 soles. Bien, entonces, este hombre se queda como un héroe nacional y así es proclamado luego de su muerte, lamentablemente, en el año de 1910. Se va a dar también el descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham en el año de 1911, el 24 de julio de 1911. Hiram Bingham, este arqueólogo y estudioso norteamericano, patrocinado por la Universidad de Yale de Estados Unidos, descubre una expedición
la ciudadela de Machu Picchu. Pero aquí quiero hacer un hincapié. Ojo, mucho cuidado, joven señorita. No fue Hiram Bingham quien va a descubrir Machu Picchu, sino que un peruano, un cusqueño, ya lo había hecho años anteriores. ¿Y ese hombre quién fue? No te olvides del nombre. Agustín Lizárraga. Los estadounidenses, los de distintos países, podrán creer que fue Hiram Bingham, pero nosotros como peruanos tenemos que comprender y siempre recordar que fue Agustín Lizárraga, este hacendado cusqueño, quien en una expedición personal va a llegar a Machu Picchu y la va a descubrir por primera vez años anteriores. Él va a escribir sobre una piedra su nombre, Agustín Lizárraga, pero lamentablemente cuando llega Hiram Bingham en el año de 1911, va a borrar esta inscripción de Agustín Lizárraga y simplemente la va a reemplazar con su nombre, Hiram Bingham, y desde ahí se conoce como descubridor de esta ciudadela inca llamada Machu Picchu, que la tenemos en nuestro país y es muy importante como atractivo turístico. Así que ya sabes, joven señorita, quien descubrió Machu Picchu no fue Hiram Bingham, sino fue Agustín Lizárraga. Ya conoces la verdadera historia. Se va a dar, por ejemplo, la fundación del periódico La Protesta, que va a ser el principal mecanismo de la lucha obrera, el vocero de la lucha obrera. Y va a continuar la política de chilenización que te contaba acerca de Tacna y Arica. Van a expulsar, por ejemplo, los profesores y religiosos peruanos. Y se van a clausurar los periódicos peruanos La Voz del Sur y Tacora. ¿Qué están haciendo ahí los chilenos? Están brindando mejores condiciones y están expulsando a todos los peruanos que hacen recordar a nuestra historia o quieren prácticamente que los tacneños y los de Arica simplemente no recuerden más acerca de la historia de nuestro país. Esa es la parte de la política de la chilenización, lamentablemente. Bien, y seguidamente viene el gobierno del gran Guillermo Billinghurst, y aquí es donde se va a dar la famosa jornada de las 8 horas, luego de tantas manifestaciones, con la intervención de Manuel González Prada, también con el sacrificio de ¿quién? De Florencio Aliaga, que va a ser considerado el primer mártir obrero del Perú, y a este hombre, Guillermo Billinghurst, lo van a llamar también como el primer obrero del Perú, porque va a llegar a aprobar prácticamente bastantes o diferentes leyes que van a favorecer a quienes, a nuestros compatriotas obreros en esta época. Bien, entonces se le va a llamar cariñosamente, algunos obreros lo van a llamar el pan grande. Este de acá fue un líder o un político populista que va a tratar de acercarse mucho al pueblo, y por eso es que la pequeña burguesía, ¿qué quiere decir? Los comerciantes de medianos o ya que están creciendo poco a poco y los obreros van a simpatizar mucho con este ideólogo prácticamente, o este presidente llamado Guillermo Billinghurst. Durante su gobierno, él va a decretar la ley del derecho a huelga. ¿Por qué? Porque los obreros ya van a salir a protestar a cada instante y reclamar cosas justas. Entonces, él va a decretar la jornada de 8 horas. En primer lugar, ojo, no para todo el Perú, fue para los trabajadores del muelle Dársena del Callao que salieron a protestar airadamente, y va a construir los primeros barrios obreros también. Esto le va a permitir el título del primer obrero del Perú por algunos trabajadores, la clase trabajadora o la clase del proletariado en esta época. Pero ojo, no fue el 100%, primero fue para los trabajadores del muelle Dársena del Callao. Y ojo, él intentaba disolver el Congreso porque el Congreso siempre trataba de boicotear sus planes o sus leyes que iba a implementar. Entonces amenazó al Congreso con que los iba a disolver, pero la oligarquía civilista, esa clase poderosa de familia o grupo de familias poderosas que dominaban también el Congreso, va a acelerar la caída de Guillermo Billinghurst a través de un golpe de Estado. Los grupos de poder, por ejemplo, los civilistas, como te mencionaba, quienes controlaban le van a dar un golpe de Estado a Guillermo Billinghurst a través de quién del mando militar, a través del gran general que había derrotado en la batalla de la Pedrera a los colombianos, el general Óscar R. Benavides. Va a tener el apoyo militar de los civilistas y van a derrocar a Guillermo Billinghurst, quien va a escapar al exilio hasta Chile luego de este golpe de Estado el 4 de febrero de 1914 a Palacio de Gobierno, donde se encontraba Guillermo Billinghurst. Y en la parte final, justamente ya tenemos ahí, mira, ve, las luchas obreras de 1912, 1913, 1914, que van a decretar leyes a favor, jornada de las 8 horas de los trabajadores del muelle, y aparte la indemnización o pago también ante un accidente de los trabajadores por parte de las empresas.
Otro también, ahí está, muy bien, como observamos un cartel de las manifestaciones en esta época en la parte de Lima, en nuestra capital, contra el gobierno de Billinghurst. 5 soles de pan si sube Billinghurst. Esto será 5 soles de pan en lo que manifiestan. O sea, están reclamando que está aumentando la parte de los impuestos. No hay derechos iguales para los trabajadores como ya habían en otros países también. Muy bien, entonces, esa es la parte importante hasta que fue o se dio el golpe de Estado por el general Óscar R. Benavides, que aquí lo tenemos y se va a convertir en el nuevo presidente de la República del año 1914 a 1915. Este hombre o este presidente, quien se va a convertir justamente en mandatario de nuestro país, va a tener que afrontar crisis o trastornos económicos, comerciales. ¿Por qué? Porque en esta época, no te olvides, de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Va a intentar cambiar la parte de los cheques, va a crear los cheques y las monedas de oro que existían en nuestro país o circulaban van a desaparecer. Y esto genera desesperación en los ahorristas porque muchos habían juntado en monedas de oro y recién estaban saliendo los cheques. Pero bueno, surgió que él va a tratar de equilibrar el intercambio entre los cheques por las monedas de oro que ya existían. Inicia la Gran Guerra también. Aquí renuncia durante su gobierno el gran y célebre Manuel González Prada, que fue encargado de la Biblioteca Nacional, y surge el problema de la London Pacific Petroleum Company, la mayor explotadora de petróleo de nuestro país en la parte de Talara, en la zona de Piura o la brea de Pariñas. Va a haber un enfrentamiento también por los trabajadores por mejores condiciones. Y en esta época va a inaugurarse el Canal de Panamá también. Pero no te olvides que aún así los partidos tradicionales o la oligarquía aristocrática va a seguir gobernando porque Benavides va a convocar. Él solamente fue un golpista, fue el general que dio el golpe de Estado a Guillermo Billinghurst a través de las fuerzas militares, pero simplemente para un breve periodo y convocar nuevamente a elecciones. Y al convocar elecciones va a seguir entregando el gobierno a esta llamada oligarquía aristocrática o los grupos de familia, grupos de poder. Pero hasta aquí culmina la parte del tema de la república aristocrática, porque aquí en adelante el otro tema ya vendría a ser la parte del oncenio de Leguía o de Augusto B. Leguía. Entonces, hemos observado la parte fundamental o las características de esta tercera etapa de la República Aristocrática. Entonces tenemos que entender lo siguiente. La República Aristocrática estuvo compuesta por ¿quiénes? Compuesta por familias o grupos muy poderosos que se encargaron de controlar el Perú, pero no solamente el Perú, estamos hablando de la riqueza del Perú, la materia prima del Perú que teníamos para poder sobresalir económicamente. Se iniciaron huelgas, manifestaciones, los obreros, nuestros hermanos van a salir a protestar y esas protestas de esa época son las que van a dejar como huella que hasta el día de hoy se inician huelgas o manifestaciones para reclamar las cosas justas, como lo hicieron en esa época. Se perdieron vidas, pero a causa de algo justo y algo noble, como en esa época la jornada de las 8 horas, o que se les pague cuando sufrían algún accidente, porque antes de eso los obreros mismos cubrían su propio tratamiento médico, a pesar de que estaban enfermos o heridos, tenían que cubrirlo y no trabajaban y la empresa no les pagaba. Entonces, esto va a marcar y va a dejar huella dentro de esta república aristocrática. Es el choque entre los grupos de poder de las familias oligarcas más poderosas que controlan nuestro país a través de los presidentes y también de la clase obrera, los trabajadores y la burguesía que van a enfrentarse y van a lograr cosas a favor, como estas leyes a favor también de los obreros. Muy bien, jóvenes, esta ha sido la parte final de la República Aristocrática. Espero que hayan tomado nota y hayan comprendido de esta época tan importante de la historia de nuestro país. Analizando siempre el día a día también el acontecer, esperando que poco a poco todo esto llegue a pasar y podamos volver y retornar a clases como antes lo hacíamos, caminar tranquilamente y libremente también como antes lo hacíamos. Bien, sin más, no decir que desearles muchas bendiciones, me despido y conmigo será hasta una siguiente oportunidad, hasta una siguiente clase en el área de Historia del Perú o también de Historia Universal. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Nos vemos, hasta luego, cuídense.